Wilfrid Sellars fue un influyente filósofo estadounidense que vivió entre 1912 y 1989. Su obra ha tenido un impacto significativo en diversas áreas clave de la filosofía contemporánea. Sus contribuciones son especialmente relevantes en la filosofía de la mente, la epistemología y la filosofía del lenguaje. La naturaleza de su trabajo es a menudo reconocida por ser compleja y desafiante. El objetivo filosófico principal de Sellars era superar dicotomías tradicionales que, a su juicio, obstaculizaban la comprensión. Buscaba ofrecer una visión unificada del mundo y de cómo llegamos a comprenderlo. En esta exposición, nos centraremos en sus principales ideas, con un enfoque particular en su filosofía de la mente y su teoría del pensamiento. Exploraremos cómo estas áreas se entrelazan en su sistema filosófico. Una de las contribuciones más significativas de Sellars a la filosofía es su penetrante crítica a lo que él denominó el mito de lo dado. Este concepto es fundamental para entender gran parte de su pensamiento posterior. El mito de lo dado se refiere a la idea de que existe un tipo de conocimiento básico, inmediato y no inferencial. Se postula que este conocimiento se basa directamente en experiencias sensoriales puras y sin mediación conceptual. Según esta visión tradicional, nuestras sensaciones nos proporcionarían directamente verdades fundamentales sobre el mundo. Estas verdades servirían como fundamento seguro para todo nuestro conocimiento posterior. Sin embargo, Sellars argumentó de manera convincente que la experiencia sensorial por sí sola no proporciona conocimiento en un sentido epistémicamente relevante. Las meras sensaciones no son proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas. Para que algo cuente como conocimiento, según Sellars, se requiere la capacidad de conceptualizar esas experiencias. Las sensaciones deben ser interpretadas dentro de un marco de conceptos. Además, el conocimiento exige la capacidad de relacionar esas experiencias conceptualizadas con un marco conceptual amplio y coherente. El conocimiento es inherentemente un asunto de relaciones inferenciales dentro de un sistema de conceptos. Pasando a su filosofía de la mente, Sellars propuso una visión que puede describirse como un materialismo sofisticado. Esta postura buscaba ofrecer una alternativa a las concepciones dualistas y conductistas. Sellars rechazó explícitamente el dualismo cartesiano, que postula una distinción fundamental entre mente y cuerpo como sustancias separadas. Consideraba que esta visión generaba problemas insolubles. También rechazó el conductismo, que intentaba reducir los estados mentales a patrones de comportamiento observable. Para Sellars, esta reducción no lograba capturar la naturaleza interna de la experiencia mental. En contraste, Sellars veía los estados mentales, como las creencias, los deseos o las sensaciones, como estados internos genuinos del organismo. No son meras disposiciones a comportarse de cierta manera. Estos estados internos, según su propuesta, desempeñan un papel causal crucial. Son fundamentales para explicar por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. El papel causal de los estados mentales reside en su capacidad para explicar nuestro comportamiento intencional y racional. Creemos algo, debido a esa creencia y a un deseo, actuamos de cierta forma. Ejemplos paradigmáticos de estos estados mentales son las creencias y los deseos. Tener la creencia de que lloverá y el deseo de no mojarse explica por qué cogemos un paraguas. Sellars introdujo una analogía clave para entender la naturaleza de los estados mentales. Los consideró análogos a los estados teóricos postulados en la ciencia. Al igual que la física postula entidades como electrones o campos de fuerza para explicar fenómenos observables, nuestra psicología popular postula estados mentales. Estos son, en este sentido, entidades postuladas. El propósito de postular estados mentales como creencias, deseos o intenciones es explicar y predecir el comportamiento de las personas. Decimos que alguien hizo algo porque creía o quería tal cosa. La justificación para aceptar la existencia de estos estados mentales internos reside precisamente en su poder explicativo. Son indispensables para dar sentido a la complejidad de la acción humana. La teoría del pensamiento de Sellars está intrínsecamente ligada a su crítica del mito de lo dado.
Ambas se centran en la naturaleza mediada y conceptual de nuestra relación con el mundo. Para Sellars, el pensamiento no es una recepción pasiva de datos sensoriales puros. Es, fundamentalmente, una actividad que involucra el uso activo de conceptos y el seguimiento de reglas. La esencia del pensar, en su visión, es participar en lo que podría describirse como un juego de lenguaje interno. Es una actividad que ocurre en la cabeza, pero estructurada como el lenguaje. La mecánica de este juego de lenguaje interno implica manipular símbolos de acuerdo con reglas inferenciales. Pensar es, en gran medida, hacer inferencias, sacar conclusiones de premisas. Este juego de lenguaje interno está modelado en el lenguaje público que aprendemos y usamos para comunicarnos. Las estructuras lógicas y las relaciones conceptuales del pensamiento reflejan las del lenguaje. La flexibilidad de este juego de lenguaje interno es lo que nos permite ir más allá de la mera descripción del presente. Permite la exploración de posibilidades, la consideración de contrafactuales y la formulación de hipótesis sobre el mundo. En resumen, la filosofía de Sellars nos presenta una visión unificada donde el conocimiento no es una recepción pasiva, sino una actividad conceptual y lingüística. Los estados mentales son postulados teóricos que explican esta actividad y nuestro comportamiento. Su crítica al mito de lo dado sienta las bases para entender por qué el pensamiento y el lenguaje son esenciales para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.